Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Isaac. Como siempre, como en todos estos vídeos, voy a aprovechar, antes de meternos en faena, para agradecer a Isaac varias cosas, varias veces. La primera y la más importante, el hecho de que haya solicitado esta videocrítica aquí al canal de Acción Cine. Ya sabéis que tenéis las instrucciones por aquí abajo, en la descripción del vídeo, y también seguramente pasa un faldón o algún banner recordándoos cómo solicitar los vídeos a la carta, por aquí abajo. Así que muchísimas gracias, Isaac, por ello. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por haber confiado en mí, por haberme elegido a mí para hacer este vídeo. Siempre os damos las gracias en estos casos porque somos varios en la redacción que nos encargamos de esto, con lo cual, humildemente, te doy las gracias, Isaac, por haberme elegido a mí. Y en tercer lugar, porque parece ser que me conoces un poco, en este caso me has pedido una película que adoro, que me encanta, que me apasiona, que cada vez que la veo descubro cosas nuevas, que hablaba con una persona cuando comentaba en redes sociales que estaba viendo que me tocaba ver esta película, y me decía que era una película para ver una sola vez en la vida, que era buenísima, pero que no podía soportar verla más de una vez. Y yo le comentaba que entendía lo de que era durísima, porque es una película que el final te deja muy tocado moralmente, pero que me parecía tan fascinante y tan vibrante y con un ritmo tan fantástico que la había visto 50.000 veces y que esperaba volver a verla muchas veces más, porque me parece un peliculón increíble y porque creo que es buenísima. Pero me decía, es que no soporto la violencia extrema, me pasa con X películas, no soporto la violencia extrema realista. Cuando es una violencia extrema de otro estilo, más, quizá más cartoon, se refería más pues de una peli de terror, pero cuando es tan real, tan físicamente y emocionalmente real, no puedo con ella, no la soporto. Veo la película una vez, me parece buenísima y lo entiendo, y es una violencia que realmente llevas encima, porque es una violencia no solo física, sino moral, la que ejerce la película. Estoy hablando de Múnich. Hemos hablado en un directo de ella, hace no mucho estuvimos hablando, porque nos preguntaron si era la mejor película de Steven Spielberg. Sigo creyendo que no lo es. Sigo creyendo que hay películas de Spielberg que son por décimas un poquito mejores. Estaba pensando sobre todo en Tiburón. Y quizás un poco en Salvar al Soldado Ryan. Esta me sigue pareciendo una obra maestra y una de las películas más injustamente tratadas en la carrera de Spielberg. Me sigue pareciendo no su mejor película, ni siquiera mi favorita. Ya saben que yo me crié viendo E.T. y fue la primera vez que fui a un cine, y para mí E.T. es sagrada, pero me vuelve loco Tiburón. La trilogía de Indiana Jones, Parque Jurásico, Salvar al Soldado Ryan, La lista de Schindler, son películas, El Imperio del Sol, son películas que me maravillan todas ellas. Encuentros en la tercera fase, El Diablo sobre ruedas, o sea, toda la carrera de Spielberg hasta esta película me fascina y me vuelve loco. Pero sí es verdad que me sigue pareciendo su película más madura. Más incluso que La lista de Schindler, más que El color púrpura, más que El Imperio del Sol. En aquellas películas, sobre todo en El Imperio del Sol y El color púrpura, me parece que era Spielberg jugando a ser mayor, diciendo, mira, sé hacer películas de adultos. En esta película, Spielberg realmente está siendo mayor. Porque en El color púrpura tienes muy claro, y en El Imperio del Sol, y en La lista de Schindler tienes muy claro que hay malos y buenos. Por poner el ejemplo más cercano, emocionalmente hablando para el propio autor, que es La lista de Schindler, en La lista de Schindler tienes muy claro quiénes son los malos. Son los nazis. O sea, nadie va a dudar eso. Los nazis son los malos, y los que formaban parte de ese
grupo de gente que estaba encerrada en campos de concentración, evidentemente eran los que habían sufrido o los que sufrían todo aquello. Y había un personaje que empezaba siendo una cosa y que se transformaba a lo largo de aquello y que se convertía en el héroe casi sin quererlo por humanidad. Pero tenías claro quiénes eran los malos. Y eso, esa línea entre el bien y el mal, ese blanco y negro, esa ausencia de grises en cierta medida, hace moralmente muy sencilla la lista de Schindler. Lo dice el propio personaje de Ben Kingsley, en esta lista es el bien absoluto. Fuera de esta lista no hay nada, no existe nada. Esta lista es el bien. Te lo dice el propio personaje, no hay posibilidad de confusión, te está diciendo, aquí está la lista de Schindler, nunca mejor dicho, y aquí está el bien, y fuera no hay nada. Tratando en el color púrpura el tema que trata, o el Imperio del Sol, como trata de lo que habla, tiene la misma consecuencia, por así decirlo. No, voy a obviar amistad. Y en Salvar al Soldado Ryan pasa prácticamente lo mismo. Es una película maravillosa. Spielberg rueda como Dios, digan lo que digan. O sea, Spielberg es uno de los cineastas más brillantes que existen visualmente desde el momento en el que se pone detrás de una cámara. O sea, es un tipo que tiene una virtud que muy pocos tienen. Siempre he dicho y siempre he mantenido que para mí no hay director visualmente como Scorsese. Scorsese sabe poner la cámara, es como una máquina que sabe dónde el mejor encuadre en cada plano, brillante siempre. Pero Spielberg tiene una virtud, que es que cuando él quiere te mete de lleno en la peli, te coge de la pechera y te dice, y ahora eres parte de esta historia. Y de aquí no puedes salir, hasta que yo te lo permita. Lo hace muy a menudo, lo hace en casi todas sus películas, y eso hace que muchas veces estemos pensando, ¿pero qué ocurre aquí? Le voy a poner un ejemplo muy cercano. En E.T. es el momento del primer vuelo. Ahí te ha cogido de la pechera y ya no te suelta. En Indiana Jones posiblemente sea nada más arrancar la película con la bola persiguiendo al protagonista. Tiene un talento innato para hacer eso. Y todas son películas magníficas y todas incluso pueden ser un poquito... Pero esta película no hay buenos y malos. No hay una línea que divida el bien del mal. No hay nazis. Ni hay prisioneros de guerra. Ni hay campos de concentración. Ni hay esclavos. Ni hay soldados intentando rescatar un ideal. En esta línea, en esta película, lo que hay es gente obedeciendo órdenes, que define aquella frase que hablaba de la guerra, que decía que la guerra es una masacre de gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce pero no se masacra. Y básicamente eso es lo que pasa en Múnich. Múnich tiene un par de escenas que definen eso a la perfección y que hablan de la tragedia del ser humano y de la guerra interminable, de la lucha interminable entre Israel y Palestina. Y cuando esta película surgió y cuando yo fui a verla, mi miedo, siendo Spielberg incluso, y siendo tan brillante visualmente como hemos hablado, y siendo tan potente a todos los niveles, mi mayor miedo era decir, me voy a encontrar el Spielberg, o me voy a encontrar un Spielberg que va a intentar barrer para casa. Spielberg es judío, como todo el mundo sabe, y que va a intentar defender el punto de vista judío. Y no, me encontré con una película honesta, tremendamente honesta, con una película gris en lo moral, tremendamente gris, con una película que habla de poderosos manejando a soldados y de gente que cree que está haciendo algo por un ideal y en realidad no sabe lo que está haciendo. Habla sobre venganza, sobre repercusiones, sobre consecuencias, sobre cuál es la diferencia entre unos y otros. Habla sobre ideales rotos, habla sobre lealtad. Y en el fondo el personaje de Avner que es el personaje de Eric Bana, que es el protagonista, es un tipo que comienza la película de una forma y que sufre un descenso a los infiernos brutal, que le va a convertir en alguien totalmente distinto cuando salga.
Por supuesto, a partir de ahora, lo aviso ya, Múnich va con spoilers. Así que, si no han visto esta película, esta joya, es el momento de parar el vídeo. Total y completamente paren el vídeo. Aquí, ahora, es el momento de pararlo. Véanla, son casi 3 horas de película, 2 horas 43, 2 horas 44 creo que dura. Véanla, se pasa en un suspiro, porque como tiene otra virtud que para mí es que ahora hablaremos de ella, que es el uso de los géneros, se pasa rapidísimo, de verdad. Es más tensa que el bautizo de un gremlin, o sea, es algo que te tiene enganchado a la butaca durante las 3 horas, pero que no te suelta. Y cuando terminen, yo imagino que nuestro amigo Isaac la ha visto muchas veces y por eso nos ha pedido este vídeo, así que no creo que él tenga ningún problema, pero el resto, si no han visto Múnich, es el momento de parar, de ver la película, y cuando terminen, vuelven y hablamos, y seguimos hablando de Múnich, que tiene mucha tela que cortar. Si no la han visto, yo se lo cuento, Múnich está basada en un libro, en el libro Venganza, creo que el autor era Greg Jonas, que no es una recopilación, bueno, él lo vendió como tal, pero lo dice, hay una presentación, si pueden ver la película en el DVD o en el Blu-ray, viene la presentación de Spielberg, dura 4 minutitos, en la que él explica por qué ha hecho esa película y por qué ha cogido ese libro. Y lo tiene muy claro. Él sabe, lo primero que dice es que el libro nunca ha sido desacreditado realmente por la comunidad de inteligencia israelí. Nunca ha sido mostrado por la comunidad de inteligencia israelí como erróneo. No ha sido desmentido. Ha sido atacado, pero nadie lo ha desmentido, nadie ha dicho, mira, aquí están las pruebas de que este libro es mentira. Eso dice Spielberg. Pero él dice que lo principal, que ni siquiera eso es lo que importa. Que en la película hay 3 hechos que sucedieron. El primero es que los integrantes del equipo olímpico israelí en Múnich fueron secuestrados y posteriormente asesinados por un grupo de terroristas palestinos. Parte de Septiembre Negro. Eso es un hecho. Eso sucedió. Esos hombres fueron asesinados. El segundo, que para Spielberg es un hecho contrastado, es que Golda Meir, la dirigente israelí, tomó la decisión de tomar represalias contra Septiembre Negro y formar, bueno, un grupo. En la historia real al parecer eran varios grupos coordinados y tal que atacaron a diversos objetivos de Septiembre Negro y mataron a varios integrantes del grupo. Ese es el segundo hecho que para Spielberg está contrastado. Y el tercer hecho contrastado es que esos personajes murieron. Que esa gente murió. Fue asesinada en atentados. Y luego, entre esos huecos, entre esas 3 historias reales que sucedieron de verdad, lo que hay es un vacío por parte de la comunidad de inteligencia, que nadie ha contado lo que realmente sucedió, en cierta forma, y él aprovecha esos vacíos para rellenarlo con un grupo de personajes para lo que él quiere, que es contar una historia y a través de la ficción hacernos reflexionar. Él asegura que no ataca a Israel. Yo, personalmente, Spielberg, creo que sí atacas a Israel. No de una forma brutal y encarnizada, no, pero sí creo que pones los puntos sobre las íes y dices, cuidado, esto que hicisteis es moralmente muy reprobable. Y no tengo miedo de decirlo, pese a ser judío no tengo ningún miedo de decir, ¿os habéis dado cuenta de lo que estáis haciendo? ¿O de lo que hicisteis? Y utilizas estos personajes de ficción que no existieron realmente al parecer, los utilizas para que el espectador, y él lo cuenta, se haga una serie de preguntas. Para que el espectador llegue a una serie de preguntas incómodas y sin respuesta, y piense sobre ellas. Y esa es la grandeza de la película. La película no da respuestas en ese sentido. La película plantea dudas. Algunas respuestas son muy claras. La película lo deja muy claro, y por eso digo que Spielberg, cuando dice no es mi intención atacar a Israel con esta película, es decir, quizá tu intención no sea atacar a Israel, pero un par de guantazos bien daos le das. Y me parecen perfectos, además, porque las cuestiones que plantea Spielberg son morales, y dice, pasa esto y esto, ¿por qué juzgas con dureza a unos y defiendes como héroes a otros?
Spielberg no tiene ningún problema en decir Israel abandonó a su gente, a estos hombres, a mis personajes, porque son sus personajes. El Estado de Israel, el gobierno, el personaje de Geoffrey Rush abandona al protagonista. O sea, es el final de la película es Israel diciéndole al hombre que lo ha sacrificado todo por un ideal, que encima era un ideal corrupto, que era el de la venganza, el de ojo por ojo, es una bofetada en la cara y le dice, no, tú ya no eres parte de nosotros. Ya no eres bienvenido, salvo que te acoples a nuestras normas y vuelvas a trabajar para mí, haciendo el trabajo moralmente reprobable que te he estado obligando a hacer toda la película. Si no, no eres parte de nosotros. No eres parte de Israel. Eso es un guantazo en todos los dientes. Yo lo siento como tal. Es decir, estás diciéndome que este tipo no tiene derecho porque no se amolda a lo que tú quieres que se amolde. Porque tiene voz propia y porque tiene conciencia. Porque hay algo en su cabeza que le dice, lo que hicimos no estuvo bien. Nos pusimos a la altura de ellos. Hay muchas charlas morales dentro de la película, muchos diálogos. No hay personajes que se salgan con la suya, entre comillas, en esas discusiones. La película, narrada a través de flashbacks primero, cuenta el atentado de Múnich, pero lo cuenta a trozos. Primero cuenta cómo fue la entrada es el arranque de la película, es la entrada en el piso, en el apartamento del grupo dentro de la Villa Olímpica, del grupo de atletas de Israel, de varios de ellos, y el secuestro de 9, creo que eran 11 con los que murieron dentro de la propia casa cuando intentaron enfrentarse a sus asaltantes. Eso es lo primero con lo que se abre la película. Y luego conocemos a Avner, al personaje de Eric Bana. Un personaje que al parecer Spielberg tenía claro desde el principio que tenía que ser Eric Bana. Eric Bana es un actor que a mí personalmente me maravilla. O sea, es un tipo que es capaz de sacar petróleo de donde no lo hay. Y se puede ver en cosas como El Rey Arturo, por ejemplo, o en Troya. A mí me fascina en Troya, que es una película en la que puedes acabar eclipsado por el estrellato enorme de Brad Pitt o por Orlando Bloom por ahí rondando, y Eric Bana brilla con una fuerza enorme, pero es que tiene papeles fantásticos, aunque tengo la sensación de que es un actor que se quedó siempre a las puertas del estrellato con grandes proyectos como Troya, como pudo ser Hulk, y que nunca estuvo, o esta misma Múnich, y que nunca le dieron el convertirse en un Brad Pitt o en un actor de ese estilo. Nunca llegó a ese estrellato, es una estrella de Hollywood, de verdad, es un actor muy conocido, evidentemente. Ha tenido películas muy populares, pero nunca ha tenido, y últimamente cada vez más en secundarios y demás. Y a mí me parece un actor desaprovechado en ese sentido, aunque esta para mí es su mejor interpretación, para mí, personalmente. Su Avner es un tipo humano, cercano, divertido a veces. Fijaos en el detalle de la cocina, de que sea cocinero y demás, cómo lo maneja durante toda la película, el guión, un guión magnífico de Eric Roth y Tony Kushner. El dramaturgo, que era su primer guión y no quería firmarlo porque era la primera, porque le pareció una historia tan moralmente compleja, tan densa, en forma que cuando le pidieron reescribir el guión de Eric Roth dijo, yo no puedo aparecer como co-guionista de esto, yo este jardín en el que me estoy metiendo cuando es mi primer trabajo, pero le propusieron aparecer en los créditos juntos y él no se veía. Hubo 3 versiones del guión, basado en la novela, basado en el libro, perdón. Uno era el de David Webb Peoples, que con su señora, que no pasó el corte. El otro no me acuerdo ahora mismo quién lo escribió. El tercero era el de Eric Roth, que fue el que Spielberg eligió, pero con Tony Kushner en mente para reescribirlo. Tras esa apertura, tras conocer a Avner, tras ver al personaje de Eric Bana, que es como es, que está presentado tan bien, empezamos a descubrir de qué va realmente Múnich. Es ese grupo elegido por la primera ministra, por la presidenta de Israel, que decide que este grupo va liderado por Avner, que es el hijo de un general muy famoso, un héroe del pueblo. Ese hombre se va a convertir en la punta de lanza de este grupo
de este pequeño comando que va a ir asesinando uno tras otro a distintos objetivos. Con unas condiciones, a pistola o bomba, mejor con bomba, que se sepa. Mandas un mensaje. Nunca en países árabes, siempre en países europeos. Nunca con víctimas inocentes, nunca con víctimas civiles. Que es donde empieza a diferir. Y creo que ha habido críticas al respecto de la película como si la película fuese un documental. Y es algo que el propio Spielberg explica. Es una película de ficción. Porque hubo un problema, creo que fue en Noruega, que asesinaron el grupo real, o los de esos grupos asesinaron a un hombre creyendo que era uno de la lista, y luego resulta que era un camarero marroquí que estaba allí trabajando, y lo asesinaron, lo cual terminó con las operaciones y demás. No hay ningún problema con eso. O sea, la película no busca ser un relato realista de lo sucedido. En ningún momento lo busca. No se trata de un documental ni de un libro de no ficción en la película. Se trata de una película de ficción, con personajes de ficción, en la que el propio director dice esto y esto es real, el resto no lo hemos inventado. ¿Para qué? Para contarte lo que quiero contarte realmente, que es que la violencia engendra más violencia, eso está claro. El odio solo engendra odio, y la única posibilidad de salir de este círculo vicioso es hacer lo que hace Abner, que es romper con el Estado. Es la única solución que tiene el personaje después de haber sido destruido por dentro. Después de haberle arrancado su humanidad y haberse convertido en un animal. A partir de ahí conocemos el grupo y vamos viendo los distintos asesinatos y las distintas pesquisas. Y ahí es donde entra el género. La película es un thriller de espionaje y acción. Es un thriller y además rodado con una tensión y un thriller setentero, que es lo que me apasiona de la película. Esos zooms, que normalmente a mí no me gusta el uso del zoom. Soy más de que hagan un traveling, porque me parece más elegante. Pero ese zoom en este tipo de cine, que recuerda esa fotografía, esos movimientos de cámara elegantes, esos planos, ese uso de actores, de ese tipo de actores. Es una película que es de 2005 y hoy en día no se haría. Porque no tendría éxito comercial, ni tendría interés, ni relevancia, porque sería golpear a un avispero, ética y moralmente, con el tema de Israel y Palestina, del terrorismo y demás. No sería una película cómoda de hacer. No interesaría a lo mejor al público verla. Tampoco fue un éxito de taquilla, de hecho fue más bien una película, fue medio regular. Costó 70 millones y en todo el mundo recaudó menos de 140, lo cual quiere decir que daría pérdidas. O sea, que es una película que hoy no te dejarían, y menos con este grupo de actores. Sí es verdad que estaba Daniel Craig, que acababa de empezar, y que pronto, bueno, no acababa de empezar, pero que ya iba dando primeros pasitos hacia el estrellato y que pronto sería nombrado James Bond. Poco después del estreno de esta película, si no recuerdo mal. Y estaba Ciarán Hinds, que es nuestro maravilloso y exquisito... quizá es el papel más memorable, primero por el actor, evidentemente, y segundo porque también hay que recordar que su personaje es en parte una especie de brújula moral ante los distintos desvaríos de los personajes, que se dejan a lo mejor llevar pues por la ilusión o por pues mira, quiero celebrar que hemos matado a nuestro primer objetivo, quiero festejar esto y demás. Pues es un personaje muy comedido, que analiza, que dice, ¿cuál es tu papel? Mi papel es preocuparme, no hay más papel. Está por supuesto el personaje de Matthew Kasovich, que es el juguetero, que es el que construye las bombas, y tenemos el personaje de Hans Ziegler, que es el falsificador de documentos. Ese grupo va encargándose y entonces entran en contacto con una organización que no, bueno, criminal seguramente, con un padre y sus hijos, que son los hijos son Matthew Almaric, que curiosamente luego sería uno de los personajes a los que se enfrentaría Daniel Craig en James Bond. Es uno de los, entre comillas, villanos de Bond, pero bueno, ya lo recuerdan ustedes, el de Quantum of Solace.
Y su hermana Valeria Bruni, que sale muy poquito, quizá el personaje menos aprovechado de la película. Y por supuesto, el gran Michael Lonsdale haciendo del padre de familia, que es quien nos deja entrever ciertas cuestiones acerca de ellos, de este grupo de proveedores de información, que no quieren trabajar con ningún gobierno. Uno de los detalles más fascinantes de este hilo de thriller de espionaje setentero, lo comentaba curiosamente, y quiero mandarle un saludo porque sé que a veces ve estos vídeos y tal, y lo he estado comentando con él con redes sociales, con el gran Carlos Pacheco, el gran dibujante de cómics, que es conocido y al que le tengo una estima enorme, y estábamos hablando de la película en redes sociales hoy, y él me decía que él creía que la película en algún momento deja entrever que Julio César, Kieran Hinds, Julio César en Roma, es el padre de Héctor, Eric Bana, que es Héctor en Troya. Y yo creo que no, que la película, pero no porque, sino, a ver, no cuadra, por ejemplo, por diferencia de edades y cosas así. Creo que la película va más... no, pero... Porque lo que tengo la sensación es que es el padre, es la brújula moral, y creo que quizá por eso lo ha entendido él así. Siempre dice que para él deja entrever eso y que los datos podrían encajar, y no le quito razón. Creo que es una visión curiosa, como si baldaran a un personaje, al padre real, para cuidar de su hijo. Pero es que creo que el personaje de Kieran Hinds cuida de todos, de los otros cuatro, como si fueran sus hijos. Y eso creo que es fascinante a la hora de planearlo. Y creo que es una de esas situaciones en la que un actor, siendo como es el actor, te hace el papel todavía más redondo, que ya está en el guión escrito perfectamente. Y en ese viaje vamos viendo los distintos asesinatos en toda Europa. La película se rodó en Hungría, en Malta, en París, en Nueva York, pero tenía que hacer pasar también por Grecia, por Tarifa, porque hay una escena rodada supuestamente en Tarifa, un momento que sucede en Tarifa, Berlín creo que es, o Düsseldorf, creo que era otro de los lugares, Alemania, o sea, tenían que hacer pasar por varias localizaciones imprescindibles de Europa y por Israel. Con lo cual van recorriendo toda Europa, pues eso, en un thriller de espías, intentando... Pero cada asesinato es distinto y cada asesinato funciona de peor manera. También Londres, porque las bombas a veces no están bien calibradas, es demasiado poco potente, es demasiado potente, es tal, es cual. El primero es el que no fallan, que le disparan, tiene ese momento en la leche mezclándose con la sangre, que es sensacional. Luego está el atentado en París, también hay escenas rodadas en París, que es el más tenso de todos, con la niña volviendo y cogiendo el teléfono y tal, y los otros corriendo para evitar que Matthew Kasovich pulse. Pero según van avanzando los asesinatos y van conociendo y van descubriendo cosas y matando gente, primero van surgiendo más dudas morales y luego van descubriendo que igual que ellos están dando caza a gente, hay gente que le está dando caza a ellos. Y empiezan a perder miembros del grupo. De hecho, muere el personaje de Hans Zisler, que fallece, se lo encuentran debajo de un puente cerca del río, degollado, bueno, no degollado, es apuñalado. Muere con una bomba el personaje de Matthew Kasovich, que mientras que está montando él, preparando bombas, una bomba que le preparan explota, y asesinato por una asesina profesional, pues muere el personaje de Kieran Hinds, que es el primero. Solo sobreviven Daniel Craig, el personaje de Daniel Craig y el personaje de Eric Bana. Pero eso lleva a una espiral de locura, de paranoia, de depresión del personaje, en el que vamos viendo cómo la locura, cómo desciende a los infiernos, cómo el personaje va destrozándose sin comprender y sin entender a qué está sometiéndose. Y le vemos esa espiral con ese momento cuando el que empieza algo que tomaba broma al principio y empieza a dormir en el armario, porque tiene miedo de dormir en la cama, por si la cama tiene una bomba como la que él ha puesto. Es una locura de descenso que nos lleva a ese final en el que por fin regresa a Nueva York y en el que por fin vemos el final del atentado. El final del atentado, con la muerte de esos, se enlaza con la escena de sexo
que tiene él con el personaje de su esposa, que es Ayelet Zurer, la madre de Superman, sí. Una actriz maravillosa, o la esposa de Kingpin, lo que prefieran ustedes. Y es una actriz maravillosa, aquí todavía no tan conocida, y que tiene ese momento de darse cuenta de... enlaza esa destrucción, esa muerte, de ese atentado, con lo que está sufriendo el personaje por dentro, que es que está totalmente roto, que es un muñeco roto, es un juguete totalmente destrozado. Y ella lo entiende, y ella lo coge y le dice te quiero, porque ve todo el dolor, todo el odio, toda la miseria que lleva dentro su marido mientras están haciendo el amor. Y la única forma que ella tiene de intentar traerle de vuelta a la luz es decirle te quiero, es intentar devolverle a la cordura a través del amor de una esposa. Es fascinante esa escena porque además es durísima, está mezclando esa dupla imprescindible del arte que es el eros y el tánato, el sexo, el amor, el sexo y la muerte. Y eso es fascinante dentro de la película. También fascinante dentro de la película, sin duda, es el tema de cómo acaba, cómo concluye, cuando él sigue creyéndose perseguido. Le tiene que asegurar, el personaje de Michael Lonsdale le tiene que asegurar que nadie de su grupo va a ir a por él. Esa escena al inicio de Michael Lonsdale, cuando le dice vamos a seguir trabajando contigo, dice podrías haber sido mi hijo, la mirada de Matthew del personaje del hijo es como pero no lo eres. Trabajamos contigo, pero no eres familia, que no se te olvide. Es maravilloso. Y cómo le devuelven cómo al final le dice de mi parte no te va a dar ningún daño, te deseo lo mejor. Pero él sigue teniendo esa paranoia hasta que se enfrenta al personaje de Jeffrey Rush diciéndole, y plantea esas dudas de ¿realmente sirvió para algo lo que hicimos? Cada hombre que matamos lo sustituyó uno peor. Lo único que sembramos fue más odio, más destrucción, más muerte. ¿Sirvió para algo todo eso? Y el otro responde esa frase tan casi demagoga, que es lo de ¿por qué cortarme las uñas si vuelven a crecer? No tiene nada que ver, no puedes comparar vidas humanas y una organización con tus uñas. Es como estás intentando justificar lo injustificable. Y termina con esa frase maravillosa cuando él le dice, cuando esa discusión no lleva a ningún puerto, no va a llegar a ningún término, y le dice Ephraim, que es el nombre del personaje de Geoffrey Rush, ven que Geoffrey Rush está inconmensurable, como siempre, es un actor. Claro, tienes actores como Kieran Hinds, como Geoffrey Rush, Daniel Craig, que está maravilloso y que ya tiene detallitos de lo que iba a ser su James Bond, y un chiste dentro de la película que me lo recordó el propio Carlos Pacheco, cuando le llaman Roger Moore, Roger Moore. Geoffrey Rush le dice, ese momento, cuando él le dice a Geoffrey Rush lo de, en algún momento, en algún lugar está escrito que siendo dos extranjeros fuera de nuestra tierra tengo que compartir mi pan con usted. Break the bread. Venga conmigo, Efraín, comparta el pan conmigo. Y el otro le dice no. Solo dice no y se va. Y le está dando la espalda. Su país le está dando la espalda. Porque le ofrece otra vez lo de venga conmigo a trabajar, Abner vuelva al redil, vuelva a trabajar con nosotros, siga el grupo y únase. Y el otro le dice no puedo, ya no soy ese hombre, no puedo ser ese hombre. Fíjese lo que me ha hecho, esas ojeras, ese cambio físico que sufre el personaje, esa locura en la que se mete, ese descenso al infierno. Y el otro le dice, cuando le dice, vale, no vamos a estar de acuerdo en esto, pero arreglemos nuestras diferencias, compartamos el pan. Estemos juntos fuera de nuestra patria. Y el otro le dice no, le niega, le rechaza. Y es durísimo, porque al final te está diciendo, no hay un final para el odio, no hay un final para la venganza, no hay un final porque nos negamos a asumirlo y a aceptarlo, y nos lleva a más odio, más venganza, a más sangre, a más derramamiento de sangre. Y ese soldado es abandonado. Es durísimo porque te das cuenta de que la película, que está ambientada en los años 70, ves por qué la situación ha llegado hasta donde estamos hoy en día. Y por eso me parece que sí ataca a Israel la película, que es también ataca a Palestina. No es, la película es neutral en ese sentido, es decir,
villanos ha habido en todos lados, o sea, terroristas ha habido en todos lados. De eso habla esta película, y hay un momento maravilloso que es cuando les ponen en un piso franco y aparecen miembros de la OLP, comandos de Palestina, y les ponen en la misma habitación y ellos se hacen pasar unos ejército rojo, africans, el personaje de Matthew Kasovich dice que es de ETA, incluso, y están ahí los 10 durmiendo, o 9, ellos 5 y 4 más durmiendo juntos en la misma habitación, y tienen ese punto en el que Eric Bana habla con el líder del otro comando, y tienen esa discusión sobre Israel, sobre Palestina, sobre la tierra, sobre los olivos, y el propio personaje de Eric Bana entiende el punto de vista del otro, por eso luego es incapaz de matarlo. Porque entiende el punto de vista y nos plantea al espectador por qué luchan los palestinos. Esto es por lo que luchan. Y el propio personaje Eric Bana le dice, soy la voz en tu cabeza que no quieres oír. Pero tú nunca has tenido un país, nunca has tenido una tierra, y el otro, ¿cuánto tardó Israel en tener un país? ¿Cuánto tardó Alemania? De aquí a 100 años lo tendremos, porque tal, por cual, lo explica y dice, ¿realmente quieres volver a ese terruño de olivos que no vale nada, es ese carral? Y el otro, por supuesto, es mi hogar. Y le plantea esa duda, dice, creyendo que es miembro del ejército rojo alemán, le dice lo de, todos vosotros sois muy, siempre que nos simpatizáis y tal, pero todos tenéis un lugar al que volver, un hogar, seáis de la ETA, de los africans, o tú del ejército rojo, todos los comandos de izquierda sois todos iguales, todos nos dais palmaditas en la espalda y tal, nos os preocupáis mucho por nosotros, pero no nos entendéis. Todos vosotros, ira, tal, todos volvéis a vuestra, todos tenéis un lugar al que llamar hogar. Nosotros no. Nunca lo hemos tenido. Por eso luchamos. Y es fantástico, de verdad, es maravilloso cómo lo explica y cómo reacciona el personaje de Eric Bana, intentando asimilar y entenderlo, y cambiando incluso su propia forma de entender esas cosas y dándose cuenta de que no todo lo que le han contado siempre es verdad. Y el público, el espectador, tiene que hacer lo mismo. Ese ejercicio que hace el personaje es decir, hay muchos puntos de vista a lo que hablar. Voy a parar un momentito, chicos, porque tengo un problema con la batería que se va a terminar ya y quiero seguir hablando un par de detalles más de la película. Así que dame un segundito, que corto un segundo y enseguida volvemos. Muy buenas de nuevo, Isaac, perdona, pero vamos a seguir un poquito, no mucho, porque tampoco quiero extenderme mucho más, pero no quiero obviar el tema visual. Después de haber analizado lo que, de nuevo, es mi perspectiva de la película, no tienen por qué compartirla, es como yo la he entendido y como siempre la he visto. Me parece una película gris, en ese sentido, moralmente, que ataca a los de arriba para defender a la gente que ejecuta órdenes, muchas veces ciegamente. Para ese personaje de Abner que de repente se descubre haciendo aquello contra lo que luchaba, usando técnicas de terrorismo que no coinciden con lo que le habían dicho. Hay un momento maravilloso el personaje de Matthew Kasovich diciéndole, ¿qué estamos haciendo? Yo no puedo seguir, no puedo seguir con esto. Se supone que somos Israel, somos el pueblo justo, somos judíos, somos justos. Es lo que me enseñaron y no estamos siendo eso. No estamos siendo justos, no estamos siendo decentes, no estamos haciendo el bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Y en qué hay que convertirse? ¿Realmente la violencia va a tener una solución? Es un momento en el tren que es una escena de dos actores cara a cara con unas líneas de diálogo preciosas que te definen todo el alma de la película. Y eso es lo que me emociona de la película, ese puñetazo final en la boca del estómago, que es el final de decir, si es que es así, es que esto es lo que pasa. Este hombre que lo ha dado todo, que ha sufrido esa espiral, con el que hemos empatizado, se ve abandonado por su gobierno, totalmente abandonado. No quieren compartir el pan con él, es terrible. Hay dos claves visuales en la película que creo que son muy importantes. Lo primero, la fotografía de Janusz Kaminski es imprescindible. Para darle ese tono, años 70. Ese grano en la película. Esa fotografía con unos colores muy suaves. Pastel en algunos casos. De hecho, fíjense en la escena de Beirut, otra de las localizaciones supuestas de la película, porque creo que lo de Beirut está rodado en Hungría. Fíjense en la localización de Beirut y fíjense en el uso del azul. El azul pastel. Los neones, los carteles hacen que la película, la foto de la película,
se difuminen unos tonos, hasta en las farolas, unos tonos azulados. Para hacer eso, tuvieron que coger fotografía Fuji, rollos de fotografía Fuji, rollos de película Fuji. Yo cuando estudiaba nos explicaban que dependiendo de la marca que uno cogiese, tenía de película de 35 milímetros, destacaban más unos colores que otros. Kodak eran colores más, y la caja te lo dice, Kodak eran colores más naranjas y rojos, tiraban más a tonos cálidos. Y sin embargo, Fuji era más verde azulado. Tuvieron que buscar un laboratorio especial que tratara, porque todos los laboratorios, como el 90% de laboratorios Technicolor trabajan con Kodak a la hora de revelar película, tuvieron que encontrar un laboratorio que trabajase con Fuji, porque tenían calibrado en las máquinas del revelado y demás, estaba todo calibrado para película Kodak, y tuvieron que buscar un laboratorio que trabajase exclusivamente con Fuji para que tuviera la graduación de color que ellos querían. Y es muy importante ese uso de colores pastel y tal, porque son tonos suaves, calmados, grises en muchos casos. Pero hay un elemento común en toda la película, sutil, que es el rojo. Que es la sangre. Y no porque aparece, sale sangre. Tiene un momento de un brazo colgando un ventilador que es realmente sobrecogedor. Pero no solo por la sangre que aparece, sino por, fijaos, la niña que sube a ver al padre, la chaqueta que lleva roja, la chica del hotel, la asesina, la chaqueta que lleva roja. Cuando hablan con el primer contacto en Roma, fijaos, todos son las sillas, las sombrillas son rojas. Hay una clave de color roja en toda la película. Fijaos, en detalles muy sutiles, más allá de la sangre, pero que son sangre. Porque el lenguaje de la película es la violencia, es la sangre. No hay más, o sea, no te lo esconde la película, te dice, es que nuestro lenguaje es la violencia. ¿Por qué? Porque así nos obligan. No queremos, pero nos obligan a que la violencia sea nuestro lenguaje. Los hechos determinan que ese es nuestro lenguaje. Entonces van colocando puntos que recuerdan que la sangre es como se comunican los personajes, con violencia. ¿Es el lenguaje correcto? No, evidentemente no. Pero es el lenguaje de esta historia. Es una película sobre la violencia, evidentemente. Y eso está reflejado así. Y luego hay escenas que están rodadas, pues, como solamente Spielberg podría hacer. Hay una escena hay varias escenas que me maravillan cómo están controladas, sobre todo el uso de la profundidad de campo. Fíjense, si ven la película una vez más, en la escena en la que llevan a Eric Bana a hablar con el personaje por primera vez de Michael Lonsdale. Y de repente le dejan y está él cocinando con los riñones y demás que están preparando, y está al fondo toda la familia. Y hay un momento en el que está Michael Lonsdale en primer plano picando en esa cocina americana como barra de bar que tiene, con Eric Bana delante y Matthew Marrick en el medio, y al fondo toda la familia. O sea, y da una profundidad de campo. Hay un par de momentos en los que usa casi un gran angular, muy gran angular, casi ojo de pez, como por ejemplo cuando tiene que apagar la lámpara que termina la explosión. Qué manera de mantener la tensión y la profundidad de campo, de nuevo, fijaos, porque eso, al hacer el uso del ojo de pez, hace que la profundidad de campo se sienta más, porque lo hace todo un poco circular, es como mirar por una mirilla. No es tan forzado, no es tan ojo de pez, pero sí es algo parecido. Entonces llega ese momento en el que tiene que apagar la luz, se va acercando y tú dices, por favor, no llega nunca. Claro, la sensación de cercanía y distancia con los objetos se distorsiona, va a apagarla, se sienta en la cama, tú estás viendo lo del plano desde la lámpara, con la habitación, y de repente cuando apaga la luz es la explosión más brutal, que se derrumba toda la pared, el personaje Eric Bana sale volando, se ha pasado con los explosivos, es enorme, o sea, esa escena es enmarcar todo en esa escena, es simplemente maravillosa. Fijaos en el asesinato de uno de el de las granadas de fósforo, cuando se encuentran con el comando israelí. Fijaros como cuando Eric Bana es incapaz, al final se encuentra en ese momento de disparo o no disparo con el líder palestino, con el líder de la OLP, el líder del comando, y de repente pasan con el coche y le disparan. Creo que es Kieran Hines el que le dispara. Y el otro queda como una estatua de sal, sujetando la pistola,
con el coche, mirando sin entender lo que ha sucedido. Con el coche ya pasado, está apuntando hacia otro lado. Casi es una postura es totalmente antinatural porque como, pero que están allí, ¿qué haces? Claro, es que le han pillado justo y se ha quedado congelado. Es una estatua de sal que ha descubierto la verdad. La verdad es que le han engañado y que el personaje de Eric Bana Abner no era quien decía ser. Claro, que él había nacido fuera de Israel, se había criado en Alemania, con lo cual por eso sabía hacer eso. Que es otra de las cosas por las que no encaja lo de Kieran Hinds con que sea el padre. Por lo de Alemania y demás. Pero tiene ese momento en el que te quedas diciendo, guau, chaval, o sea, ¿qué es esto? Y de nuevo, fijaos en ese tipo de detalles, fijaos en ese tipo de encuadres. El uso de la funda de campo es sensacional. El uso de la lluvia en Londres, en esa escena de noche. Todo está controlado con una precisión milimétrica por parte del director, en la que para mí es su última gran película hasta el día de hoy. Ha tenido películas buenas a posteriori, por supuesto. Lincoln es muy buena. El puente de los espías es muy buena. Los archivos del Pentágono es muy buena. Pero ¿saben lo que pasa? Que con el puente de los espías estaba viendo, le está diciendo Múnich es mejor. Con los archivos del Pentágono estaba viendo, le está diciendo los archivos de todos los hombres del presidente es mucho mejor. Con Lincoln es la sensación de que Spielberg, después de Múnich, dejó de arriesgar. No le salió el tiro como él quería, no fue el éxito que él esperaba y dejó de arriesgar. Y entonces yo tengo la esperanza de que ya sea en uno de los grandes blockbusters, en algo tipo Ready Player One o Mi amigo el gigante, en ese estilo, no que esas sean, porque ninguna de las dos es una obra maestra, pero que haga una película, otra vez otro Indiana Jones, o una película de género, pero que sea igual de decir, qué buenísima es, qué obra maestra te has sacado de la manga, qué memorable es. O en una de sus películas más adultas, más serias, más tipo El puente de los espías. Para mí lo que más se ha acercado ha sido El puente de los espías. Lo que más. Pero hasta ahora no ha hecho nada como Múnich otra vez. O sea, de 5 estrellas sin dudarlo, de decir, eres de los mejores directores de la historia, eres un genio, has hecho una obra maestra a todos los niveles. Y para mí su película más madura, por todo lo que he explicado en torno al guión y en torno a la historia. Así que creo que aquí debo terminar el vídeo, que ya me he pasado de duración, no quería que durase tanto. Disculpadme, es una película que me fascina, como habéis visto. Aquí se junta lo que digo siempre, aquí esta. Me parece brillante y me encanta. No es la que más me gusta de Spielberg, también lo he explicado muchas veces. No es lo mismo a veces confundir muchas veces cuando hablamos. Yo no intento hablaros de lo que me gusta. Intento hablaros desde el punto de vista más objetivo posible. En este caso coincide. Pero hay veces que no coinciden, muchas, más de lo que os pensáis. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Y creemos que eso es también algo que tenéis que tener en consideración, que nosotros intentamos no hablar de lo que nos gusta, sino de lo que nos parece mejor o peor desde un punto de vista lo más crítico y analítico posible, nada más. Luego estarán los gustos. A mí hay películas horribles que me encantan. Esta no lo es. Esta es una película para mí de 5 estrellas. 5 estrellas como 5 soles. De hecho es como el buen vino. Cada año envejece mejor, sigue siendo una película que parece rodada hace 45 años, en los 70. Por desgracia, es un tipo de cine que no se hace casi, y es una obra maestra en todos los sentidos. Así que, Isaac, muchísimas gracias por habernos pedido este vídeo. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Espero que lo disfrutes, espero que te haya gustado. Y los demás, ya sabéis, tenéis la revista en el kiosco, en breve sacamos nuevo número. No hay mucho más que añadir. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.